Buenas noches nuevamente. ¿Cómo están? Buenas noches, Lilia. Bien, licenciado. Ujú. Bien. Gracias. ¿Están viendo la presentación? Sí, licenciado, se ve. Sí, Se ve la muy bien. presentación. Bien. A ver, recapitulando un poquito, ya hemos visto lo que son ah, lo que es el sistema financiero, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los componentes del sistema financiero? Licenciado, el mercado de valores, la, el mercado de pensiones y seguros y las entidades de intermediación financiera. Eh, Según lo que hemos visto en clases, de manera más genérica, son los mercados financieros, los activos financieros y los intermediarios financieros, ¿verdad? Luego hemos visto lo que es la intermediación financiera. Hemos visto que hay dos tipos de intermediación financiera, la indirecta y la directa. Lo que atañe a este curso es la intermediación financiera directa, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, que es el mercado de valores. Después hemos visto también que es un valor en extenso, la clasificación de los valores, y nos hemos quedado en los participantes del mercado de valores, y dentro de lo que eran los participantes del mercado de valores, eh, nos hemos quedado, ¿qué hemos visto? ¿Se acuerdan? Hemos visto a los emisores, ¿verdad? Luego hemos visto las agencias de bolsa. Y ahí hemos quedado, ¿verdad? Ahí hemos quedado. Entonces, ahora, señores, toca ver los inversionistas. Ahora vamos a ver en extenso de los inversionistas y vamos a ver cuál es la importancia que tienen los inversionistas en este esquema. Bueno, hasta lo que hemos visto el viernes, lo que han visto en los videos, ¿tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta? ¿Está todo claro? ¿Todo en orden? ¿No tienen alguna inquietud respecto a los videos que han visto? ¿Consultas? Bien, señores. Ahora lo que nos toca ver, como les había dicho, dentro del esquema de los participantes del mercado de valores, son los inversionistas. Son los inversionistas. Y en esa línea vamos a empezar a ver en orden de importancia cuáles son los inversionistas más importantes de nuestro mercado, el esquema. Los inversionistas, señores, naturalmente son los oferentes de valores, perdón, oferentes de recursos, ¿verdad? Son quienes van a adquirir esos valores que emiten las empresas para financiarse en el mercado de valores. En otras palabras, son los que tienen plata. Son los que tienen plata. Y dentro de la categoría de inversionistas podemos clasificarlos en tres grupos. Un primer grupo está clasificado por aquellos inversionistas que son los inversionistas institucionales, que yo les diría
de lejos son los más importantes y los más representativos del mercado de valores. Después tenemos otro grupo de instituciones financieras que también se convierten como inversionistas en el mercado. Y finalmente los inversionistas particulares. ¿Ok? Entonces, rápidamente vayamos a ver cuál es la categoría. Bueno, dentro de esta categoría vamos a ver claramente que los inversionistas más representativos del mercado son los institucionales. Y dentro de estos inversionistas institucionales tenemos a los siguientes. Primero vamos a hablar de las famosas AFPs. Las AFPs, señores, son los administradores. Son los administradores de fondos de inversión. ¿Sí? Las AFPs son los administradores de fondos de inversión. ¿Qué administran? Como su nombre dice. ¿Qué es lo que administran los fondos, las AFPs? Perdón, son los administradores de fondos de pensiones. Administradores de fondos de pensiones. ¿Qué administran? Los aportes que damos mensualmente. Ajá, los fondos de pensiones. ¿Y qué es un fondo de pensiones? ¿Alguien sabe qué es la definición de un fondo de pensiones? ¿Qué es un fondo de pensiones? Un fondo de pensiones, señores, es un patrimonio integrado por los aportes periódicos. Repito, es un patrimonio integrado por los aportes periódicos que obligatoriamente realizan los trabajadores para sus pensiones de jubilación futura. Repito, un fondo de pensiones es un patrimonio integrado por los aportes periódicos que obligatoriamente realizan los trabajadores para sus pensiones de jubilación futura. ¿Cómo se alimenta este fondo de pensiones? Ustedes ya deben saber, pero vamos a hacer una pequeña... vamos a recordar rápidamente qué tipos de aportes tenemos cuando uno trabaja de forma dependiente y formalmente. Tenemos dos tipos de aportes, ¿no? Sí, licenciado. Uno que es a corto y otro que es a largo plazo. Ok, pero dentro de la categoría de los aportes tenemos, para empezar, los aportes laborales, ¿verdad? Sí, tenemos los aportes laborales. ¿A cuánto asciende estos aportes laborales? A 12.71%. Correcto, 12.71%. ¿Verdad? Entonces, todas las personas que trabajan de manera formal que están dentro de la población económicamente activa y que son dependientes, vayan a saber que les descuentan dentro de los aportes laborales el 12,71%. ¿Cómo se descompone este 12,71%? Para la Caja Nacional de Salud se descompone un 10%. En este caso, para la AFP es el 1.71%. Para el riesgo profesional. ¿Otra vez? Ya. Para la Caja Nacional es el 10%. Para la AFP, en este caso es el 1.71%. Pero tú te estás confundiendo con los aportes patronales. Estamos hablando ahora de los aportes laborales. Es lo que le descuentan a los trabajadores. Tenemos, para empezar, 10% jubilación, ¿verdad? Todos los meses
a la gente que trabaja formalmente, dependiente, le descuentan 10% para su jubilación. Luego tenemos como decía su compañera, el 1,71% para riesgo común. Luego tenemos el 0,5%, Para las AFPs. es la comisión, AFPs, y otro 0,5%, Aporte solidario. Aporte solidario. ¿Sí? Ese 12,71%, señores, se descompone de esa forma. El 10% es a la jubilación. 1,71% es el riesgo común. ¿Qué es el riesgo común? Para cubrir los accidentes y enfermedades del trabajador. Sí, pero acá lo importante es que lo que se produce fuera de la fuente laboral, ¿no? Después tenemos 0,5% comisión a AFPs y el otro 0,5% es el aporte solidario. Entonces, y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que se alimenta toda esta bolsa, que son los fondos de pensiones, señores? ¿Cómo se alimenta esto? Justamente con el 10% que todos los meses a las personas se les retiene para su jubilación futura. Las empresas actúan como agentes de retención y mensualmente tienen que aportar a las AFPs. Las personas eligen en qué administradora de pensiones van a aportar y dependiendo de eso, las empresas van a aportar a dichas AFPs. ¿Sí? En la actualidad, señores, tenemos dos fondos de pensiones que son administrados de forma privada. Una es la AFP Futuro y la otra Previsión. AFP Previsión. ¿Sí? Entonces, ya ustedes tienen que saber cómo se alimenta este fondo de pensiones, justamente con ese 10% de los aportes para la jubilación. Simplemente para cultura general, los aportes patronales, ¿a cuánto ascienden? 16,71. Lo normal es 14,71%. ¿Sí? 14,71. ¿Y ese 14,71 cómo se descompone? Para la caja, ahora sí, para la caja es el 10%. Exactamente, la seguridad social de corto plazo, ¿sí? Que es la caja. Dependiendo el sector de la empresa, bueno, se afilian a una caja, ¿no? Y el empleador, que en este caso es la empresa, está obligada a aportar el 10% del salario del trabajador a la caja en la cual ustedes vayan a estar asegurados. Luego tenemos el aporte a Provivienda del 2%. 1,71%. El riesgo profesional. Exactamente. Riesgo profesional. Y finalmente, bueno, el 3% también es el famoso aporte solidario. Ese aporte Provivienda creo que ya lo han eliminado, ¿no? Y ese 14,71% se descompone de esta forma.
Pero esto es solamente para que ustedes conozcan. Lo importante es esto, este 10% de la jubilación. ¿Sí? Manera de comentario, tengo que decirles también que estas AFPs, bueno, ya desde hace unos buenos años, deben ser alrededor de unos 6 o 7 años, hay una ley, la nueva ley de pensiones, que determina que estos fondos de pensiones ya no van a tener una administración privada, sino que va a pasar a manos de una gestora pública. ¿Sí? En la actualidad todavía la gestora pública no se está haciendo cargo de los fondos de pensiones, no lo está haciendo. Y bueno, por X o Z motivo, hay varios factores, pero todavía no está pudiendo administrar los fondos de pensiones, que en la actualidad todavía están siendo administrados por las AFPs. Actualmente la gestora pública solamente está administrando un fondo, que es este, que lo vamos a explicar más adelante, que es el FRUP. ¿Ya? Vamos a ver más adelante qué es el FRUP. Entonces, ustedes, señores, ¿se imaginan la cantidad de dinero que existen o que administran las AFPs? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea de la cantidad de dinero que entra mes a mes y que actualmente es administrado por las AFPs? Bueno, les dejo ahí, vamos a ver más adelante, un gráfico bien interesante, pero les dejo ahí para que lo piensen y lo comentemos un poquito más adelante. Bueno, yo de lejos les diría que de estos inversionistas institucionales, pero sin temor a equivocarme, el más importante son las AFPs. ¿Ya? Vamos a ver más adelante por qué. Ok, esa es una primera categoría de inversionistas institucionales. Están las AFPs. ¿Alguna pregunta hasta acá? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo afectaría el retiro que se está planteando para que devuelvan un porcentaje de las AFPs? Buenas noches, Yamil. Sí, buenas noches, licenciado. Bien, es una buena pregunta. No es muy fácil de responder, pero hay ciertos criterios lógicos, ¿no? Para empezar, no es muy viable el proyecto, la idea. ¿Por qué? Dos temas fundamentales. Uno es el hecho de que no se olviden que las AFPs, por su naturaleza, y esto se lo ve en finanzas, son un tipo de inversionista que tienen un hábitat de inversión, así se denomina en finanzas, hábitat de inversión de largo plazo, por naturaleza. ¿Por qué? Las AFPs no invierten a corto plazo, sino que están pensando en inversiones mucho más largas, justamente para ver el tema de las jubilaciones futuras, ¿no es cierto? Obviamente, inversiones de mayor plazo naturalmente tienen que otorgar mayores rendimientos. Entonces, fíjense, toda esa cartera que administran las AFPs, independientemente del porcentaje que se determine para la devolución,
¿qué tienen que hacer? No se olviden que las AFPs invierten en el mercado de valores, ¿verdad? Todas las emisiones que salen de las empresas que cotizan en bolsa, bueno, gran parte de esos recursos son adquiridos por las AFPs porque invierten en este tipo de empresas, ¿no? No es que la plata la tienen líquida y con esa plata van a ir pagando o están pagando las jubilaciones, porque si no, no calzarían, ¿no es cierto? No hubiese lógica. Entonces, con los rendimientos que tienen las carteras de las AFPs, se van pagando las jubilaciones. Entonces, necesariamente las AFPs lo que hacen es invertir esa plata, ¿verdad? Primer punto de partida. ¿Qué pasaría si se determina la devolución de un porcentaje? Lo que tienen que hacer las AFPs es que no se olviden que esa plata está invertida en el mercado. Si quiero yo contar con liquidez para devolver a los aportantes, ¿qué tengo que hacer? Naturalmente. La inversión. Más que redimir es vender, ¿cierto? Vender mis inversiones, ¿sí o no? Tengo un portafolio de inversiones y tengo que deshacerme de algunas inversiones. ¿Para qué? Para tener liquidez y con esa liquidez devolver el porcentaje que se ha determinado, ¿verdad? Pero señores, ese trabajo no es pues fácil, porque no se olviden que como les decía al principio, las AFPs son un inversionista de largo plazo. ¿A quién tendría que vender yo esto? Tendría que vender a otro inversionista también de largo plazo, ¿no es cierto? No lo voy a vender a una agencia de bolsa, no voy a vender pues a una SAFI, que son inversionistas que tienen un perfil de inversión de menor plazo. No les va a interesar. Yo no voy a comprar bonos del tesoro de 50 años. ¿A quién va a comprar eso? Es un poco complicado, entonces hay que buscar también el comprador para liquidar esas inversiones y devolver el porcentaje. Y en la actualidad no hay pues ese comprador, no hay un mercado secundario que te garantice que vas a hacer líquidas tus inversiones. Ojo, y sin perder plata. No se olviden que este es un mercado. En un mercado de valores uno puede ganar y puede perder dinero. Y esto es muy sensible porque imagínense que las AFP salgan a vender con pérdida. Eso automáticamente repercute en ¿qué? En la rentabilidad de sus inversiones, ¿verdad? Y posteriormente en la rentabilidad de las jubilaciones futuras de las personas. ¿Sí? Ese es el primer elemento. Bueno, el segundo elemento. En la actualidad no hay un comprador en un mercado secundario para este tipo de inversiones. Y finalmente, 3. A ver, es natural. Yo les voy a dar un ejemplo bien básico. Imagínense que ustedes tienen una caja de ahorros, ¿sí? En un banco. Tienen 50,000 bolivianos de sus ahorritos de toda la vida, digamos. Y ese banco a ustedes les paga un cierto porcentaje por tener la plata en la caja de ahorros, digamos un 3%, ¿ya? Para hacerlo sencillo. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, dicen. Sí, ¿Qué pasaría si ustedes, tienen una contingencia y, no sé, pues se les ha presentado un viaje de emergencia, qué sé yo, y tienen que hacer un retiro de 1,000 o 15,000 bolivianos, ¿sí? De esos ahorritos que caja de ahorro. Entonces, ¿su capital cuánto es ahora? Su nuevo capital. Si han retirado 15,000, que va a ser ahora 35,000. 35. El rendimiento que ustedes tenían sobre los 50,000, ¿verdad? Va a ser X monto versus el rendimiento que ustedes ahora van a tener con el nuevo capital que se ha visto reducido por 15,000 y el nuevo capital ahora asciende a 35,000. ¿Va a ser igual o menor que el anterior el rendimiento? Menor.
lógicamente es menor porque ustedes están quitando capital, ¿verdad? Es el mismo ejemplo, señores, con los fondos de pensiones. Si ustedes achican su cartera, venden inversiones, automáticamente van a afectar la rentabilidad del portafolio. ¿Y eso dónde va a repercutir inmediatamente? En la rentabilidad. En la rentabilidad y también en las jubilaciones de los actuales aportantes, de los actuales jubilados en el sistema, en este sistema de pensiones, ¿no es cierto? En el sistema de capitalización individual. Lógico. Entonces, la gente que actualmente, por ejemplo, jubilados ahora con este sistema, por decir, reciben 5.000 bolivianos, si se hace esta devolución, automáticamente se van a ver afectados y van a recibir, no sé, pues menos, 4.500. ¿Ustedes van a pensar que estos jubilados actuales van a estar dispuestos a recibir menos porque se les está devolviendo a otros ahora? ¿Creen? Puede ser, puede pasar, pero es justo, es correcto. ¿Ustedes creen que los actuales jubilados van a permitir eso? Es una matemática simple, señores. No hay mucha ciencia aquí. Entonces es un despelote. Obviamente vas a beneficiar a unos que de repente se van a beneficiar con la devolución de aportes, pero ¿a quién también estás afectando? Por otro lado, estás afectando a los actuales jubilados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a buscar ese equilibrio? No es tan fácil el tema, no es tan fácil como para decir, sí, hay que devolver el 20% y listo. No, 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 no es, hay que ver, es bien complejo el tema y como les decía, no vas a afectar necesariamente a a los actuales jubilados. Entonces, es un tema, yo la verdad es que lo veo un tema bastante político y que no veo muy factible su aplicación. Evidentemente se lo ha llevado a cabo en otros países, no sé cuál ha sido la hermenéutica, pero bueno, hay que ver acá cómo lo manejan. Para mí es totalmente político y no sería correcto, pero bueno, estamos en Bolivia y todo puede pasar, ¿no? ¿He respondido tu consulta, Yamil? Sí, dicen, tiene mucha razón, considerando que es bastante complejo y que puede afectar, ¿no? A esto de la Bolsa Boliviana de Valores y a los que acuden a esta inversión que es bastante fuerte, ¿no? Yes. Sobre todo a los actuales jubilados, ¿no? Como decías tú, Yamil, evidentemente, ¿dónde van a ir a vender esas inversiones? En bolsa. Y en bolsa es un mercado. Puede ser que al realizar la venta vendas a pérdida, ¿verdad? Y estés afectando indirectamente al fondo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Seguimos? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Es cierto, bueno, no tengo el dato claro, ¿no? Pero ¿cuán cierto es de que los aportes están invertidos en DPFs en la banca? No, es totalmente cierto. Vamos a ver más adelante unos gráficos bien interesantes. No quiero responder ahorita esa pregunta, pero vamos a ver más adelante. Ok, Por favor, gracias. tengo un gráfico bien específico de eso. ¿Ya? Sí. Bien, sigamos. Entonces, las AFPs. Otro inversionista importante, señores, son las compañías de seguro. ¿Sí? Las compañías de seguro. Ustedes tienen que saber que existen dos tipos de compañías de seguro. Dos tipos. ¿Alguien sabe?
¿Alguien sabe? Bueno, las compañías de seguro se clasifican en dos, las compañías de seguro generales y las compañías de seguro de vida. ¿Sí? Es muy sencillo esto porque ¿qué es lo que aseguran las compañías de seguro? En este caso de vida. En esta categoría básicamente cubren los seguros naturalmente de vida, de salud y Fúnebres. ¿perdón? De muerte. De muerte. Vida, ¿no? Ay. Y otro importante que también tienen que conocer ustedes es el famoso SOAT. ¿Ok? Mientras que las compañías de seguro generales cubren todo lo demás que no sea esto. Es decir, todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Todo riesgo, incendios, robos, todo lo que ustedes se pueden imaginar, ¿ya? Está dentro de esta categoría. Entonces, ¿por qué las compañías de seguro se convierten en un inversionista también importante? ¿De qué viven las compañías de seguro? ¿Qué es lo que hacen las compañías de seguro? Bueno, paga del servicio que ofrecen, ¿no? De eso es lo que viven las En empresas realidad aseguradoras. realizan coberturas, ¿verdad? Ante posibles siniestros que puedan ocurrir, ¿verdad? Y por esas, bueno, y eso se traduce en una póliza. Una póliza de seguro que se las venden a los asegurados y los asegurados tienen que pagar las famosas primas, ¿sí? Entonces las compañías de seguro en realidad lo que hacen es recibir frecuentemente estas primas por los seguros que han vendido y todas esas primas que recaudan obviamente constituyen como una reserva ante potenciales siniestros que pueda tener la empresa. Y esas primas, señores, no es que las ponen en efectivo, obviamente tienen que tener una cierta liquidez, pero lo que hacen las compañías de seguro también es que invertirlas en el mercado para que esas primas puedan tener un rendimiento y puedan dar respaldo a los posibles siniestros que puedan tener estas compañías de seguro. Entonces, como les decía, ¿cuál es el negocio de una compañía de seguros? Vender pólizas, ¿sí? Y por esas pólizas recibir primas. Entonces, lo que tiene que hacer la compañía de seguro es, en el fondo, prender una velita para que no ocurran esos siniestros, ¿verdad? Y así tenga la prima completa y no pasen nada y no hayan siniestros y bueno, se quedan con la prima. Entonces, como les decía, las compañías de seguro lo que hacen es recibir esas primas y también lo invierten en el mercado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Luego, señores, tenemos otro inversionista importante, que son las famosas SAFIs. ¿Qué son las SAFIs, señores? Debí escuchar esto. Administradoras de fondos de inversión. Correcto, son las sociedades administradoras de fondos de inversión. Como su nombre dice, ¿qué es lo que administran? ¿Qué administran las SAFIs? Fondos de inversión. Fondos de inversión,
¿Sí? ¿Y qué es un fondo de inversión, señores? Ahí está. Un fondo de inversión es un patrimonio común, autónomo, integrado por los aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en activos por cuenta y riesgo de los aportantes. Eso es lo más importante. ¿Sí? Por cuenta y riesgo de los aportantes, en otras palabras, por cuenta y riesgo de los inversionistas. Es la característica del mercado de valores, ¿sí? Entonces, como les decía al principio, en la anterior clase, creo, o hace 2 clases, si ustedes quieren invertir en el mercado de valores, tienen 2 formas de hacerlo, ¿verdad? Una es, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Se acuerdan? Depósitos a em, depósitos que dicen a plazo fijo, es una forma de inversión. Y en el mercado, Pero no necesariamente en el mercado de valores, ¿sí? mediante una SAFI, eso es lo que me acuerdo que nos dijo, ¿no? En realidad les dije que hay 2 formas, ¿no? 2 formas de hacerlo. Uno, ustedes pueden acudir a una agencia de bolsa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y la agencia de bolsa tiene la obligación de asesorarlos como inversionistas a ustedes para realizar su inversión. ¿Sí? ¿Estamos? Y otra forma de invertir en el mercado de valores es justamente esta. Es hacerlo a través de una SAFI, que es una sociedad administradora de fondos de inversión. Y en este caso, ustedes están delegando la inversión que van a hacer justamente a la SAFI. Ustedes van a dar un aporte a este fondo de inversión y la SAFI es la que va a estar encargada de la inversión en bolsa. Es una forma indirecta de realizar una inversión en bolsa. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Ok? Entonces, como les decía, las SAFI lo que hacen es administrar fondos de inversión. Ya saben qué es lo que es un fondo de inversión. Y como les decía, un fondo de inversión es un patrimonio que está integrado por los aportes, es una bolsa, ¿no es cierto? Que está integrado por los aportes de los inversionistas que asumen este riesgo. Ustedes cuando entran a hacer un aporte a este fondo de inversión, lo que compran en el fondo, lo que compran es lo que se denomina una cuota de participación. Una cuota de participación. ¿Ya? Una cuota de participación que representa una cuota de participación que representa una alícuota parte del patrimonio total del fondo. Es una alícuota parte del patrimonio total del fondo. Todas son de igual valor y características. ¿Sí? Entonces, esta cuota de participación, dice, es una alícuota parte del patrimonio del fondo. Es un pedacito del fondo que ustedes están adquiriendo. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula esta cuota de participación? A través del valor de la cuota del fondo, del valor de cuota de participación. Este valor de cuota se lo calcula con la siguiente fórmula. Es el valor de la cartera más la liquidez, más los rendimientos obtenidos por el fondo, menos las comisiones de administración del fondo, menos otros gastos, entre el número de cuotas vigentes del día. Así se calcula el valor de cuota y se lo calcula de forma diaria. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes tiene una cuenta en una SAFI de casualidad?
¿Alguien está invirtiendo en una SAFI? ¿Nadie? Bien, entonces es muy sencillo. Mire, fíjense que ustedes han debido ver mucha publicidad en la calle, en la tele, acerca de de estas sociedades sociedades administradoras de fondos de inversión. En realidad lo que hacen estas SAFIs, una SAFI, voy a borrar estos gráficos. Una SAFI lo que hace, señores, es, aquí voy a anotar, lo que hace la SAFIs es que puede administrar, tiene bajo su administración, puede tener bajo su administración varios fondos. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Puede tener, por ejemplo, el fondo 1, el fondo de inversión 1, el fondo de inversión 2, el fondo de inversión 3, el fondo de inversión 4. ¿Sí? Esta SAFI administra los siguientes fondos de inversión. Cada fondo, señores, cada fondo tiene determinadas características, que lo determina obviamente el administrador. Entonces, puede ser, por ejemplo, que este fondo 1, sea, por ejemplo, en moneda nacional y de corto plazo. Este fondo 2 sea en moneda nacional y de mediano plazo. Este fondo 3 sea en dólares y sea de corto plazo. Y este fondo 4 sea en dólares de largo plazo. Entonces, en función a las necesidades del aportante, del inversionista en este caso, y en función al apetito de inversión que tenga este inversionista, lo que va a hacer es escoger uno de estos fondos y depositar sus recursos en un fondo determinado. Una vez que ha depositado esos recursos, la SAFI, que es el administrador, se va a encargar de realizar la inversión en el mercado de valores por cuenta del cliente. No lo va a hacer de forma directa. ¿Sí? Entonces, como les decía, esta es una forma implícita también que ustedes puedan invertir en bolsa a través de una SAFI. ¿Alguien trabaja en plataforma del banco? De cualquier banco. ¿Nadie? Sin miedo. ¿Alguien trabaja en banco? Me imagino que varios. Silic. ¿En qué banco, Sí, perdón? licenciado. Banco FIE. Magda, ¿tú hablaste? Sí, también. En Banco FIE igual. FIE. Sí, le comento que hace mucho tiempo atrás trabajé en plataforma, estaba en el área de plataforma, pero eso le debo comentar hace 5 años atrás. Sí, 7 pero años el atrás. tema es que lastimosamente Banco FIE no tiene SAFIs, ¿no? O sea, Sí, el grupo. sí. O alguna otra persona que trabaje en otro banco que tenga SAFI. Bueno, no importa. Entonces, si ustedes hacen este tipo de inversiones, tienen que también saber utilizar la nomenclatura adecuada, ¿verdad? No se olviden, mucha gente confunde lo que es una SAFI con lo que es una caja de ahorro. Y ese es un concepto totalmente errado, señores. ¿Por qué? Porque en una caja de ahorros, en definitiva, quien va a responder, quien está asumiendo el riesgo, ¿quién es? El banco. Es la entidad financiera, ¿cierto? En cambio, en un fondo de inversión, si ustedes invierten en este fondo, en cualquier fondo de inversión, quien está asumiendo el riesgo son los inversionistas. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia?
Obviamente la operativa funciona muy similar a lo que es una caja de ahorro, pero en el fondo no es lo mismo. Si ustedes invierten en un fondo de inversión, como ustedes están asumiendo el riesgo, tienen que estar conscientes, señores, de que en algún momento inclusive pueden llegar a perder el capital de su inversión. ¿Sí? Plenamente, y eso ustedes lo firman, porque ustedes cuando entran en uno de estos fondos que han elegido, les hacen firmar un contrato y les dan un reglamento. En ese reglamento les dicen en qué va a invertir el fondo, ¿no? Pero están conscientes también al firmar el contrato de que el riesgo lo están asumiendo ustedes. A lo que quería llegar es lo siguiente. Cuando ustedes, pónganse el caso que han decidido invertir en un fondo determinado, digamos en este fondo 2, cuando ustedes hacen un depósito en la SAFI, ¿sí? El concepto correcto no es depósito. Ustedes lo que están haciendo es una compra de cuotas de participación. ¿Sí? Es una compra de cuotas de participación. Al contrario, cuando ustedes realizan un retiro de la SAFI, lo que ustedes están haciendo es una venta de cuotas de participación. ¿Se entiende la diferencia? O sea, operativamente es muy similar, como les digo, los depósitos o los retiros en la SAFI, pero la nomenclatura es diferente. ¿Ok? ¿Una pregunta? Señores, tenemos dos tipos de fondos de inversión. Uno, los fondos de inversión abiertos, y después tenemos los fondos de inversión cerrados. Los fondos de inversión cerrados. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo de fondos y el otro? Los fondos de inversión abiertos tienen patrimonio variable y duración indefinida. Este tipo de fondos generalmente está orientado al público en general. Al público. Generalmente, cuando uno quiere invertir en una SAFI, a través de un fondo de inversión, define invertir en un fondo de inversión abierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes pueden, como dice, su patrimonio es variable. ¿Qué significa eso? Los aportantes al fondo pueden hacer aportes o compras o rescates de cuotas en cualquier momento. ¿Sí? Y la otra categoría de fondos son los fondos de inversión cerrados. La característica de este tipo de fondos es que el patrimonio y la duración está previamente determinada. El patrimonio y la duración está previamente determinada. Este tipo de fondos generalmente no es una regla, pero está destinada a inversionistas institucionales. ¿Sí? AFPs, compañías de seguro, generalmente. ¿Cómo funciona un fondo? Bueno, ya tienen más o menos una idea de cómo funciona un fondo de inversión abierto, ¿sí? Con todo lo que he explicado. Pero ¿cómo creen ustedes que funciona un fondo de inversión cerrado? ¿Alguien tiene alguna idea, alguna noción? Pues lo que hacen estos fondos de inversión cerrados son, bueno, obtener recursos de las AFPs, etcétera, etcétera, y lo que hacen es otorgar préstamos a empresas de determinados sectores. Si ustedes quieren, para que entiendan mejor el concepto de un fondo de inversión cerrado, son como pequeños bancos, ¿sí? Pequeños bancos que otorgan préstamos
a empresas de determinados sectores. Entonces, este fondo de inversión se ocupa de todo, desde seleccionar la empresa hasta hacerle el análisis de riesgo crediticio, etcétera, etcétera, el seguimiento y la otorgación del préstamo, con garantía, obviamente, de si puede ser algunos activos de la empresa o la emisión de algunos pagarés. Y es un financiamiento privado directo a estas empresas. ¿Sí? Así funciona. En el caso de que algún inversionista decida salir de este fondo de inversión cerrado, también puede hacer un rescate de sus cuotas, pero en este caso necesariamente tiene que hacerlo a través de bolsa. Y es ahí donde nacen los de cuota de fondos de inversión cerrados. ¿Sí? Cuando habíamos visto los instrumentos de renta variable, vimos justamente eso, ¿no? Bueno, como referencia, al 31 de agosto de este año existían 14 SAFIs que en conjunto estaban administrando 3.200 millones de dólares entre 42 fondos de inversión abiertos y 25 fondos de inversión cerrados. ¿Sí? Fondos de inversión abiertos, más o menos casi 1.200 millones de dólares, y fondos de inversión cerrados, como 2.000 millones de dólares. Aquí está la distribución entre fondos que son en dólares, en UFBs y en bolivianos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Miren, fíjense este grafiquito que lo obtuve de una cartilla informativa de ASFI. Bueno, este igual este es un corte que se ha hecho también a agosto. Este es el mismo monto, son los 3.200 millones, pero expresados en bolivianos, ¿no? Aquí está el porcentaje de fondos cerrados en monto. Obviamente, fíjense que el monto, los fondos cerrados superan los fondos abiertos. Esta es la misma representación. Fíjense acá, y esto es lo que van a ver la diferencia. ¿Cuántos participantes hay en los fondos cerrados a agosto? 110, ¿verdad? Mientras que en los fondos abiertos, como les decía, hay más de 90.000 participantes. Y eso es justamente lo que les decía. Los fondos de inversión abiertos están orientados al público en general, mientras que los fondos de inversión cerrados están destinados a ciertos inversionistas más de largo plazo. Ustedes pueden ver acá cómo ha crecido la cartera de los fondos de inversión, en estas barras azules, versus también el crecimiento de los participantes, ¿no? Crecimiento de los participantes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Dicen, ¿existen montos mínimos para las participaciones? En algunos casos sí, tienen que ver los prospectos o los reglamentos de los fondos, pero los fondos abiertos, como está orientado más que todo al público, son montos mínimos a partir de, bueno, en bolivianos creo que están a partir de 100 bolivianos para adelante, o en dólares a partir de 100 dólares. Cada fondo tiene sus características. Rápidamente les voy a mostrar dónde pueden encontrar información sobre esto que estoy hablando. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, licenciado. Bien. Fíjense ustedes cuando entran a la página de la bolsa, aquí les dan algunos indicadores y pueden descargarse todos los días un boletín diario, pero solamente van a poder descargarse la carátula del boletín, porque el boletín completo es muy ampuloso y tiene costo. Pero acá, por ejemplo, en esta pantalla donde dice fondos de inversión,
No, mejor acá. Quiero encontrar el boletín. Creo que ya la han quitado. Ahí está. Bueno, me he entrado acá. Donde dice más información. Acá. Y les va a desplegar esto. Fíjense, esta es una carátula de un boletín. Simplemente hay 2 hojitas. Este es un resumen diario, ¿no? En este caso es del viernes. Recién lo van a actualizar el de hoy. Y en la segunda hoja, señores, no sé si me siguen. Está muy chiquito, ¿no? Lisa no se nota mucho. Ahora sí. Fíjense, ahí tienen información de fondos de inversión. ¿Se lee? Ujú. Miren, ahí nos muestra la cartera de participantes y las tasas de rendimiento. Tenemos la clasificación, fíjense, fondos de inversión abiertos, que ya hemos visto, y fondos de inversión cerrados. Dentro de los fondos abiertos tenemos fondos en bolivianos, fondos en UFBs y en dólares, y acá ustedes pueden ver los fondos cerrados. Fíjense, acá, nos muestra el valor de la cartera, el valor de cuota, el número de participantes, fíjense. Es lo que les mostraba hace rato, ¿no? Ustedes pueden sumar, por ejemplo, los participantes de los fondos en bolivianos, en UFBs y en dólares, y tienen, bueno, este dato más este, y son los 90 y pico mil. Mientras que los participantes de los fondos cerrados son, bueno, hasta ahora, miren, 93 más 10, 103. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lee esto? A ver, elijamos cualquiera al azar. No importa. A medida, fíjense, a medida. Este es un fondo de inversión abierto. Dice el valor de la cartera que actualmente está administrando, el número de participantes, y nos muestra también los rendimientos a 30 días, a 90 días, 180 y 360 días. ¿Cómo se lee ese rendimiento? Por ejemplo, este rendimiento a 30 días, ese 5,5%. ¿Cómo es que se lee? Se lee de la siguiente forma. Nos dice, si ustedes hubiesen invertido en este fondo a medida, el rendimiento al cabo de un mes ha sido de 5,5%. Ojo, todas estas tasas de rendimiento que ustedes están viendo, señores, siempre se las maneja en términos anuales. Anuales. ¿Ya? No es que hubiesen ganado 5,5% en 30 días, no. Se ubican siempre es en términos anuales. Entonces, para sacar, por ejemplo, la tasa 30 días exacta, ¿qué tendrían que hacer? 5,5
dividirla entre 360 días y sacan la tasa diaria y la multiplican por 30 días. Todas estas tasas e información que ustedes ven son simplemente referenciales, que es información pasada, ¿sí? Solamente es una referencia, mas no indica lo que ustedes van a ganar de aquí a 360 días. No les pueden asegurar una rentabilidad. ¿Ok? De esa forma se lee. Fíjense en el caso de los fondos abiertos, son más. Y en el caso de los fondos cerrados, fíjense, como les decía, son fondos que otorgan préstamos a determinados sectores empresariales. Y generalmente les ponen nombres que están más o menos a la par, digamos, de eso y que se relacionan. Por ejemplo, fíjense, Agrooperativo, Fondo de Inversión Cerrado, Acelerador de Empresas, Fibra, que es el Fondo Inmobiliario de Bienes Raíces, PYME, y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, este PYME, me imagino que otorga créditos, préstamos a pymes, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes pueden también tener acceso a esta información. Esto es de carácter gratuito. ¿Tiene alguna duda? Dicen los porcentajes varían por día, los porcentajes de interés que muestran. Esta es una tabla, bueno, las AFIS están obligadas a presentar esta información de forma diaria al regulador y obviamente y a la bolsa, y la bolsa lo publica también todos los días. Sí, y se mueve, porque la información a mañana ya va a ser otra, ¿verdad? Y puede que este 5,5 se haya movido y haya sido, no sé, pues 5,3, por decir. Y así. Sí cambia de forma diaria. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en referencia a las AFIS? Bueno, ahora vamos a hablar, señores, de otro inversionista que es importante también, que es el FUB, el famoso FRUB. ¿Alguien sabe qué es el FRUB? ¿Alguien sabe qué es el FUB? ¿FRUB? ¿Nadie? Es el Fondo de Renta Universal de Vejez. Es el Fondo de Renta Universal de Vejez. El FRUB es el único fondo que actualmente sí está siendo administrado por la gestora pública. ¿Sí? Es el único fondo que actualmente se está siendo administrado por la gestora pública. Como les decía, el FRUB es el Fondo de Renta Universal de Vejez. ¿Y qué hace este FRUB? ¿Qué es lo que paga? Renta dignidad. Renta dignidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se alimenta este FRUB? Tiene dos fuentes de alimentación, ¿ok? O en otras palabras, ¿cómo se financia el pago de la renta dignidad, señores? ¿Ustedes han preguntado alguna vez de dónde sale la plata? Tiene dos fuentes de ingresos, ¿sí? Uno es un porcentaje del IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos, y la segunda fuente de ingreso de este fondo es
Tesoro General de la Nación. No, es las utilidades de las empresas estratégicas del Estado. Bueno, un porcentaje, ¿no? De las empresas estratégicas del Estado. Llámese, no sé, pues Ende, Yacimientos, Entel, etcétera, etcétera. Las que son obviamente, las que no son deficitarias, ¿no? ¿Ok? Ese es el FRUP y también es un importante inversionista en el mercado. Luego tenemos otra categoría menos importante, que son las agencias de bolsa. Las agencias de bolsa también actúan como inversionistas del mercado. Ya hemos visto que son las agencias de bolsa. Este es entre toda la categoría, si ustedes quieren, de inversionistas institucionales, que les diría que sí son los más representativos del mercado. Luego tenemos otra categoría que son las instituciones financieras, que también fungen como inversionistas en algún caso. Por ejemplo, los bancos múltiples y pymes, las entidades financieras de vivienda, las cooperativas. Y finalmente tenemos una categoría menor, que son los inversionistas particulares, que podemos ser nosotros, ¿sí? Ya sea en el caso de las personas naturales, o personas jurídicas también, que deciden invertir en el mercado de valores. Como les decía, señores, de todos estos inversionistas, con certeza, el inversionista más importante es el inversionista institucional. Lo vamos a ver a continuación en el siguiente gráfico. Tienen una idea de más o menos en tamaño cuáles son los más grandes. Bueno, ya lo deben tener en sus láminas ustedes, ¿no? Fíjense, estos son datos con corte a agosto. ¿Cuánta plata, señores, administran las AFPs? Fíjense, es una locura la cantidad de dinero que administran las AFPs. En la actualidad, bueno, esto ya debe ser un poco más, pero al corte de agosto, entre las dos AFPs, administraba más de 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. ¿Se imaginan la cantidad de dinero que es eso? ¿En cuánto están ahorita las reservas en el Banco Central? ¿Tienen el dato ahí a la mano? Entonces son datos que ustedes tienen que saber, pero rápidamente, ¿no? Más o menos las reservas están bordeando los 6.000 millones de dólares. Fíjense, 6.000. ¿Cuánto administran las AFPs? Casi 3 veces más de lo que hay en las reservas, ¿sí? ¿Cuánto es el PIB? ¿Cuánto ha sido el PIB al cierre del 2019 en el PIB de Bolivia? 2,86, licenciado. Pero en términos monetarios, fíjense, para que tengan una idea de órdenes de magnitud. El PIB al cierre de 2019 en Bolivia más o menos ascendía a alrededor de 44.000 millones de dólares. ¿Sí? Fíjense cuánto administran las AFPs, casi la mitad del PIB, señores. Y ustedes pueden creer, bueno, eso lo dejo ya para que ustedes lo analicen, lo piensen y saquen sus conclusiones. Toda esta plata que actualmente está siendo administrada por las AFPs va a pasar a manos ¿de quién? La gestora. La gestora pública. De la gestora pública, ¿no?
Entonces, fíjense el tamaño entre todos los inversionistas que acabamos de explicar. Naturalmente, ¿quién es el más representativo? Las AFP, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Obviamente por la cantidad de dinero que invierten, perdón, que recaudan mes a mes, y por un hecho puntual, señores. Todas las emisiones que salen al mercado, y esto por favor tomen nota y apúntenlo. Las AFPs pueden comprar, las AFPs pueden comprar hasta el 40% de cada, hasta el 40% de cada emisión de valores. Hasta el 40% de cada emisión. ¿Sí? Fíjense, vamos a poner un ejemplo. Y esto ustedes creo que lo deben tener. Ustedes tienen varias carátulas de prospectos, ¿no es cierto?, en el material complementario. Bueno, veamos esta. Bonos Itacamba, la cementera. Bonos Itacamba. Dice, bonos Itacamba, esta emisión es por, ¿cuánto? No se ve, Lisa, en la imagen del bono. Se ve su carpeta, donde se encuentra la lista. Ujú. Ahora sí. No, sigue igual. No, Sí, igual. Ahora, Ahora sí. ahora sí. bonos Itacamba. Fíjense, esta emisión ha sido por 139.200.000 bolivianos. En otras palabras, Itacamba se ha financiado, en vez de irse a la banca, se ha financiado en el mercado de valores a través de la emisión de bonos por 139.200.000 bolivianos. ¿Sí? Volvamos al ejemplo. ¿Están con la presentación? No, Lisa. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ujú. ¿Cuánto era la emisión? 139.200.000. 139.200.000 bolivianos. Eso se está financiando la empresa Itacamba. ¿Quién va a adquirir esos bonos? ¿Quiénes van a adquirir? ¿Quiénes van a comprar esos bonos? Las AFPs, ¿sí? Ojo, aquí una aclaración importante. Las AFPs, y esto por favor tome nota, pueden comprar hasta el 40% de cada emisión, pero no están obligadas tampoco a hacerlo, ¿sí? Pues ese es el límite, pero tampoco es que están obligadas a hacerlo. Por tanto, de esta emisión de 139.200.000, ¿cuánto va a comprar? Digamos que entren a su tope. ¿Con cuánto entraría cada FP?
La primera AFP entraría por el 14%, que serían 5.568.000 bolivianos, ¿sí? Y la otra AFP entraría por, digamos que entra a su límite, otros 5.568.000 bolivianos. Entonces, fíjense que entre las dos AFPs, ¿cuánto han absorbido de la emisión? Perdón, aquí hay un dato incorrecto. El 40% no son 5 millones, son 55.680.000, ¿verdad? Entre las dos AFPs, ¿cuánto ya han comprado? $111 millones. En otras palabras, entre las dos AFPs ya han absorbido ¿cuánto? El 80%. El 80%, ¿verdad? Y el 20% restante, ¿quiénes compran? Bueno, los otros inversionistas, ¿no? Llámense bancos, agencias de bolsa, compañías de seguros, AFIP. Entonces, fíjense acá en este ejemplo, cuán importante son las AFPs para el mercado de valores en este caso. Sin duda se convierten en el principal inversionista, ¿sí? Son muy representativos. Entonces, en la pregunta que hacía su compañero Yamil, esas inversiones, bueno, la plata que recaudan las AFPs, pues está invertida en estas empresas. No es que la tienen líquida, ¿no? Entonces tendrían que deshacer esas inversiones para poder devolver a los aportantes, ¿no? Fíjense, en enorme medida tenemos a las AFIS con 3.200 millones, las compra de bolsa. El mensaje de este gráfico es quién es el más representativo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta en referencia a los inversionistas, señores? Entonces ya hemos visto emisores, hemos visto agencias de bolsa y hemos visto inversionistas. Ahora lo que vamos a ver es las bolsas de valores, ¿sí? Las bolsas de valores. ¿Alguna pregunta antes de ir con bolsa de valores? ¿Alguna pregunta respecto a los inversionistas? Licen, decía que las AFPs pueden invertir o pueden comprar hasta un 40%. ¿Y las otras instituciones tienen el mismo límite? En el caso de las compañías de seguro, tienen un límite de hasta el 20% de cada emisión. Las AFIS está en función al reglamento que tiene cada fondo de inversión. ¿Sí? Habría que leer eso. Pero en el caso de las AFPs es hasta el 40%. No están no entran. Eso lo definen en su comité. Y no entran ni siquiera con el 10%. No entran definitivamente. Si hay una emisión que no le gusta a la AFP, bueno, pues en definitiva no entra, ¿no? Bien, luego tenemos
otro participante importante que son las bolsas de valores. Las bolsas de valores, señores, son entidades que tienen como objeto principal proveer a sus miembros los medios para que puedan realizar eficazmente las transacciones de valores. ¿Sí? Ojo, no pierdan de vista cuál es la función de una bolsa de valores. La bolsa de valores simplemente, ¿qué es lo que hace? Proporcionar los medios, proporcionar la infraestructura para que acudan, ¿quiénes? Sus miembros, en este caso, ¿quiénes son los miembros de una agencia, perdón, de una bolsa de valores? Las agencias de bolsa, ¿sí? Ellos acuden a la bolsa, al recinto de la bolsa, para realizar sus transacciones de compra-venta de valores. Obviamente las agencias acuden a la bolsa por cuenta de ¿quiénes? De sus clientes, ¿no? Que están en representación tanto de la oferta como la demanda. Entonces, como todas las bolsas tienen una normativa propia. Las empresas que acuden a una bolsa, sí, están obligadas a el cumplimiento de esta normativa y también se autorregulan. Fíjense, este gráfico es muy bonito porque nos muestra, por ejemplo, que hay todavía algunas bolsas que mantienen estos espacios físicos donde tienen a sus corredores de bolsa u operadores o brokers realizando operaciones, pero en un medio que es una plataforma física, ¿sí? Sin embargo, la tendencia es que esto ya tiende a desaparecer y que las bolsas simplemente ya sean plataformas electrónicas y que las agencias de bolsa, en este caso los brokers, estén simplemente operando desde sus oficinas, ¿no? Que es lo que actualmente hacemos, por ejemplo, acá en Bolivia. Entre las funciones más relevantes de lo que tiene una bolsa, tenemos, por ejemplo, la de liquidez, puesto que permite convertir los valores en dinero en cualquier momento. Luego, otra de las funciones importantes es de canalizar el ahorro hacia la inversión, ya que concentra la oferta y la demanda de recursos. Otra característica función importante es la formación de precios. Luego tenemos la circulación, puesto que permite la movilización permanente de los valores de carteras. Otro aspecto importante de una bolsa de valores es la difusión de información ya sea sobre los valores y sobre los emisores en bolsa. Y finalmente, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad. Fíjense, si ustedes tienen, por ejemplo, una transacción de acciones por un paquete importante de acciones, ¿dónde tienen más certeza que se puede concretar la operación? Sobre todo en términos de la materialización de la operación y posterior liquidación. ¿Ustedes creen que que es más seguro hacerlo en una bolsa o hacerlo de forma privada? ¿Dónde ustedes se sentirían más cómodos haciendo una transacción? ¿En bolsa o en la calle? En la bolsa, licenciado. En la bolsa, ¿no es cierto? Porque les da mayor seguridad, mayor certeza, mayor confianza. Entonces, eso es importante, ¿no? Es importante. Como pueden ver, también otra de las características importantes es la información. Si ustedes se han paseado un poquito por la página de la bolsa, si han tenido el tiempo de hacerlo,
que les recomiendo, hay muchísima información, ¿verdad? Hay estados financieros, hay un montón de información en la página, ¿no? Y obviamente hay información que es de carácter gratuito, y evidentemente hay otra información que ya es más especializada, que tiene costo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a las bolsas de valores? ¿Alguna pregunta respecto a las bolsas de valores? Dicen, para su inversión, ¿cuentan con un monto mínimo? ¿O hay algún monto conveniente para invertir en la bolsa? Buena pregunta, buena pregunta. Fíjense que, bueno, todo el mundo me pregunta eso. ¿Cuánto es el monto mínimo para invertir en bolsa? Y en realidad la respuesta es, no hay un monto mínimo, ¿sí? No hay un monto mínimo. Sin embargo, o sea, ustedes pueden invertir desde, dependiendo del corte que tenga cada instrumento, desde 1.000 bolivianos, por decir. Pero tengan en cuenta que, obviamente, quienes intermedian en las bolsas, quienes acuden a la bolsa, son las agencias de bolsa, ¿verdad? Entonces, necesariamente, si ustedes quieren hacer una inversión en bolsa, si no quieren ir a través de una SAFI, ya les he explicado cómo es el tema, lo pueden hacer acudiendo a una agencia de bolsa, pero en ese caso, obviamente las agencias de bolsa, por su trabajo, por la intermediación, les van a cobrar un fee, una comisión. Entonces, si el monto es muy pequeñito, de repente la comisión tienda a comerse gran parte del rendimiento. Entonces, por montos que realmente son muy pequeños, la verdad, de repente no es muy conveniente realizar inversiones, ¿no? Entonces, no sé, pues un monto mínimo razonable, como les decía, no hay montos mínimos, ¿sí? Ustedes pueden invertir desde, no sé, pues dependiendo del corte, desde 1.000 bolivianos en adelante, pero simplemente se sugiere que los montos tampoco sean tan pequeñitos, de manera que las comisiones de la agencia de bolsa tiendan a comerse el rendimiento. Ya no es una... Con esto no quiero dar una respuesta cerrada, de decir, hay un monto mínimo de inversión de tanto, pero consideren que montos muy pequeños también no son tan convenientes invertirlos en bolsa. ¿Ok? Sigamos. Luego, señores, ¿qué hora es? Son las 9:05. ¿Me permiten 10 minutitos más de su tiempo? Sí, Nissan. Ok, veamos esto más. Bueno, en el esquema que habíamos visto, tenemos a otro participante que es importante, que es la entidad de depósito de valores. La entidad de depósito de valores. Veremos cuál es la función de una entidad de depósito. Bien, dice, la entidad de depósito de valores son entidades, dice, cuya principal actividad es de proporcionar la infraestructura, sistemas y procedimientos adecuados para realizar de manera segura y oportuna el registro y administración de los valores que están representados mediante anotaciones en cuenta. El registro y administración de valores representados mediante anotaciones en cuenta, así como la compensación y liquidación de fondos y valores resultantes de las transacciones pactadas en el mercado de valores. Vayamos por partes. ¿Sí? Sí, para que tengan una noción de lo que es una entidad de depósito, ¿sí? Asemejen a lo que pasa, digamos, con los bienes que están sujetos al registro.
En el caso, por ejemplo, en el caso de donde ustedes registran la titularidad de un bien inmueble. Derechos reales. En derechos reales, ¿verdad? Sí, entonces, para que tengan simplemente una noción y comprendan mejor el concepto, voy a asemejar algo para que se entienda mejor. La entidad de depósito, señores, es como una especie de derechos reales, pero de los títulos valores. Pero no de todos los títulos valores, sino aquellos que están representados como a través de anotaciones en cuenta. ¿Y qué era una anotación en cuenta? Eso lo hemos visto, creo que en la primera o segunda clase. ¿Se acuerdan que era una anotación en cuenta? Había bueno, la anotación en cuentas es un registro en el sistema, si no me equivoco. Es un registro electrónico. ¿Sí? Es un registro electrónico de un título valor que ha sido o que está desmaterializado. Desmaterializado. ¿Y qué es la desmaterialización? La desmaterialización, señores, es el proceso de convertir un título valor que está físico en un registro electrónico o llamado también una anotación en cuenta. ¿Sí? Entonces, un título físico, un título que ha nacido a la vida de forma física, puede convertirse en una anotación en cuenta, es decir, en un registro electrónico, a través de un proceso de desmaterialización. ¿Ok? Los que trabajan en banca, me imagino que me deben estar entendiendo un poquito mejor, puesto que hace un par de años ASFI determinó, por ejemplo, que todos los depósitos a plazo fijo que nacen a la vida ya son anotaciones en cuenta. Es decir, que ya no existe el depósito a plazo fijo cartular, ¿no es cierto? Donde la abuelita iba y abría su DPF, le daba su cartoncito y iba después a cobrar. Ya no existe eso. Simplemente le dan un comprobante de apertura de depósito a plazo fijo. En realidad, ¿dónde se aloja la titularidad, es decir, estos registros electrónicos? En la entidad de depósito de valores? ¿Sí? Entonces, recapitulando el concepto, justamente la entidad de depósito de valores se encarga del registro y de la administración de los valores que están representados a través de anotaciones en cuenta. Por un lado, esa es una de las principales funciones, y también de la compensación y liquidación de fondos y valores. Eso lo vamos a ver con un ejemplito más adelante. Pero, ¿cuáles son las funciones esenciales de una entidad de depósito? Como les decía, está el registro. ¿A qué se refiere el registro? El registro se refiere al registro en una cuenta individual, a nombre del inversionista. La compensación se refiere a la consolidación de las operaciones. La compensación es la consolidación de las operaciones por los intermediarios en bolsa. Es la consolidación de las operaciones por los intermediarios en bolsa. La liquidación se refiere
la liquidación se refiere a los saldos de valores y montos, saldos de valores y monto al proceso de compensación, de acuerdo al proceso de compensación. Y finalmente la custodia se refiere a la guarda y conservación de los valores, la guarda y conservación de los valores. Y por último, la administración, que se refiere al cobro de derechos económicos, así también como la representación en juntas de accionistas, o asambleas de tenedores de bonos. ¿Ya? Entonces, recapitulando, ¿de qué se encarga la entidad de depósito? Son dos grandes funciones. Una, el registro y la administración, es decir, todos los títulos que están electrónicos, ya han nacido electrónicos o han sufrido un proceso de desmaterialización, son registrados en una especie de, digamos, entre comillas, derechos reales, que en este caso se llama entidad de depósito, que se encarga del registro, es decir, nos dice quién es el titular, a quién pertenece un valor. ¿Sí? Por un lado eso, y por otro lado, la compensación y liquidación de fondos y valores. La compensación y liquidación de fondos y valores. Eso lo voy a explicar en un ejemplito a continuación. Un ejemplito. Bueno, antes de eso, es importante mencionar que la EDB lo que hace es otorgar a las entidades las famosas cuentas matrices, ¿sí? Las cuentas matrices. ¿Qué es lo que es una cuenta matriz? Es una cuenta donde se alojan todos los títulos valores que están a favor de los inversionistas. ¿Quiénes poseen cuentas matrices? Posee cuenta matriz la Bolsa Boliviana de Valores, el Banco Central, todos los bancos, las SAFIs, las agencias de bolsa, las AFPs y las compañías de seguro. Para que se entienda mejor el ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los bancos, todos los depósitos a plazo fijo, todos los DPFs que apertura el banco de forma diaria, lo aloja en su cuenta matriz que tiene el banco, que a la vez está a cargo de la entidad de depósito de valores. ¿Sí? ¿Alguna consulta respecto a lo que son las cuentas matrices?
Hola. Se Creo que cortó. el internet de Listen se cortó, ¿no? Se quedó ahí colgado. Sí, no hay nada. Mañana el ejemplo. Ay, Perdón, estoy acá. No sé por qué me han votado. ¿Me siguen? ¿No se han ido todavía? No, seguimos, Lick se ha Listen. cortado. ¿Se cortó para todos o solamente para mí? Solo usted se cortó. Alguien me ha baneado, creo, ¿no? El internet. Vea, les voy a dar un ejemplo rápidamente y con esto acabo de cómo funciona el proceso de compensación y liquidación de valores. ¿Sí? Por favor. En otras palabras, se refiere al hecho de que no se olviden que todos los días las agencias, ¿quiénes acuden a la bolsa? Nuevamente la pregunta. ¿Quiénes acuden a una bolsa? Personas naturales y jurídicas. No, las agencias de bolsa. Eso lo estoy recalcando una y otra vez. ¿Quiénes acuden a la bolsa de valores? Solamente las agencias de bolsa. Entonces, ya sea como inversionistas o como empresas, hay que contratar los servicios de una agencia de bolsa. Son los únicos autorizados intermediarios para acudir a la bolsa. ¿Sí? Entonces, todos los días las agencias de bolsa realizan la compra y venta de valores, ¿verdad? Por cuenta de sus clientes o por cuenta de posición propia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que funciona en el día a día el tema de la compensación y liquidación de valores? En otras palabras, señores, pónganse que hay una agencia de bolsa uno que ha comprado valores y otra agencia de bolsa 2 que le ha vendido. ¿Dónde se realiza, ustedes creen, el proceso en el cual una agencia de bolsa que ha comprado le va a cancelar la plata a la agencia de bolsa 2 y la agencia de bolsa 2 le va a entregar los valores a la agencia de bolsa uno? ¿Cómo ocurre ese proceso? ¿Alguien se ha preguntado? Justamente se lo hace, o sea, no lo hacen entre partes directamente de forma privada, lo hacen a través de la entidad de depósito de valores. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Bueno, rápidamente, con esto voy a acabar. Supongamos que la agencia de bolsa uno ha realizado, ha hecho ventas por 400, ¿sí? Ha hecho ventas por 400 y ha hecho compras por 300. ¿Sí? Ha hecho ventas por 400 y ha hecho compras por 300. ¿Cuánto es su posición neta en el día? ¿Me siguen? Ha hecho ventas la agencia de bolsa uno por 400 y ha comprado por 300. ¿Cuánto es su posición neta? 100. Más 100 positivo, ¿verdad? Sí. Ok, supongamos que esta agencia de bolsa 3 ha hecho compras por
perdón, ha hecho ventas por 200, ha hecho compras por 400, ¿sí? ¿Cuánto sería la posición neta de esta agencia de bolsa? 200. 200, pero negativo. negativo, ¿verdad? En contra. Perdón, otra vez. Es que está... se raya esto. ¿Cómo era el ejemplo? Ha hecho ventas por 200 200, ha hecho compras por 400. por 400. Entonces la posición neta de esta agencia de bolsa es de Menos 200. 200, pero en contra. Pucha. No sé qué está pasando con él. A ver. Es bien difícil de acostumbrarse a la pizarra electrónica, ¿no? Otra vez. Ha hecho ventas por, ¿cómo era el ejemplo? 200. 200. Por 400. 400, entonces la posición neta Menos 200. Menos 200. Negativo. menos 200. Ahora sí. Supongamos que esta agencia de bolsa 6 ha hecho ventas por 700 y ha hecho compras por 600. ¿Sí? Su posición neta, ¿cuánto va a ser? 100. Sí. Positivo. Exactamente, 100 positivo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aquí simplemente estoy haciendo el ejemplo, el ejercicio con 3 agencias de bolsa al azar. No se olviden que tenemos 12 agencias de bolsa, 12, ¿no? Y pasa así, obviamente me estoy inventando los números, esto se dan, digamos, cada agencia de bolsa tiene posiciones por millones en el día, ¿ok? Pero más o menos la figura es la siguiente. Hay 3 agencias de bolsa que han intervenido en este ejemplo, ¿sí? Una que tiene una posición acreedora de 100, esta otra agencia que tiene una posición deudora de 200, y esta otra agencia de bolsa que tiene una posición acreedora de 100. Entonces, fíjense, esta agencia de bolsa 1, que tiene una posición acreedora, en otras palabras, a esta agencia de bolsa le deben o debe. Le debe. Le debe, ¿no? Entonces lo que va a hacer es la EDB le va a pagar al final del día los 100. ¿Sí? Estos 100 que tiene posición acreedora. Esta agencia de bolsa 3, ¿debe o le deben? Debe. Debe, ¿verdad? Debe 200. Entonces, ¿a quién le va a pagar? Justamente va a pagarle a la entidad de depósito y le va a pagar ¿cuánto? 200, ¿sí? Y finalmente esta agencia de bolsa tiene una posición acreedora, por tanto la EDB le va a pagar 100. 100. Fíjense que todas las posiciones al final del día con la entidad de depósito de valores se netean, ¿verdad? Porque lo que alguien debía, estos 200, por ejemplo, se están distribuyendo entre estos dos que la EDB les debe, ¿verdad?
Por tanto, ¿cuánto va a ser la posición diaria al final del día de la entidad de depósito? Cero. Cero, ¿no es cierto? En otras palabras, la EDB que tiene que quedarse con una posición de cero, porque todo la plata que le entra es porque a alguien se le debe, ¿sí? ¿Se entiende el Y ejemplo? Ese es siempre el se proceso. queda así. Siempre se queda en cero, la entidad de depósito. No se queda con plata nunca. Porque si alguien le da plata, es porque esa plata le tiene que distribuir a alguien, ¿verdad? Aquí he puesto ejemplos muy, digamos, domésticos para que entiendan el ejemplo, ¿no? Pero en el fondo así funcionan todos los días, señores. Este es el proceso de compensación y liquidación de valores, que llamamos nosotros, ¿ya? Que está a cargo también de la entidad de depósito de valores. ¿Ok? En caso de Entonces, que hubiera fíjense, alguna diferencia. no hay diferencias. O Es sea, que está algo está calculado. mal. Algo estaría mal. ¿Ya? Al final del día, siempre la posición neta de la entidad de depósito es cero. Porque simplemente, fíjense que la entidad de depósito no es que está interviniendo como un participante de compra o de venta de valores, simplemente es un recaudador, ¿sí? Y esa plata que recauda la distribuye a quienes debe, nada más. No se queda con plata. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok, gracias. Ese es el famoso proceso de compensación y liquidación de valores que está a cargo de la entidad de depósito. ¿Alguna consulta? Es parecido a una cámara de compensación, ¿no, licenciado? En realidad es una cámara de compensación. Es una cámara de compensación también. ¿Sí? Perdón, licenciado. En los videos también veía esta parte, ¿no? De este punto que estamos tocando. Eh, y decía una parte que está fuertemente resguardada. Eh, ¿Y qué tal si hay hackers, ¿no es cierto? Hoy en día que son bastantes capísimos. ¿Qué sucedería en este caso si algo así pasaría, ¿no? ¿O cómo es el sistema de protección de la EDB? Bueno, yo la verdad es que desconozco el tema de los temas de la seguridad de la información, no es mi área, pero yo entiendo que la entidad de depósito o sea, cumple ciertos estándares a nivel internacional de seguridad de información, porque imagínense, es información muy delicada que manejan, ¿no es cierto? Imagínense el nivel de información tan delicada del registro, de la titularidad de los tenedores, de los valores que pueda ser manipulada. Entonces, entendería que tienen un departamento, bueno, exclusivo de seguridad de la información que se dedica justamente a proteger este tema, ¿no? Me imagino que están muy bien resguardados, deberían hacerlo. Naturalmente deben sufrir seguramente algunos ataques, qué sé yo, pero deben estar muy bien resguardados y deben hacer frecuentemente sus pruebas, sus auditorías de sistemas, qué sé yo, para justamente evitar este tipo de ataques, ¿no? En realidad todas las entidades que manejan tecnología de la información están expuestos, unos más que otros, me imagino, como en el caso de la entidad de depósito, pero entendería que también cumple con ciertos estándares de calidad, ¿no? En términos de la seguridad de la información. Me imagino que ustedes pueden entrar a su página y ahí deben tener seguramente algo de mayor referencia. Pero como te digo, no, yo no trabajo ahí, así que tampoco te puedo dar mucha información sobre qué estándares, qué metodologías o cómo protegen su información. Me imagino que lo hacen de forma cuidadosa. Gracias, Lic. ¿Alguna otra consulta respecto a lo que es la EDB?
Bien, antes de irme, bueno, tienen ya el material para la segunda semana respecto a los foros y a los videos. Yo les quería pedir muy gentilmente si es posible que el día el día miércoles podamos empezar la clase 30 minutos antes del inicio normal programado, es decir, a las 7. ¿Es posible? Puesto que a las 8:30 yo tengo otra reunión y no voy a poder ya continuar con la clase. Por eso quería permitirme consultarles si podemos empezar media hora antes y terminar media hora antes. ¿Es posible? Está bien, licenciado. ¿Hay alguna limitación de alguien? Tal vez. Por eso les digo con 2 días de anticipación para que también puedan tal vez programarse sus actividades. Por favor. ¿Está bien? Por mi parte, sí, licenciado. Por favor, les pediría que hagan ese esfuercito solamente el día miércoles. ¿Ok? Entonces, si no hubiese alguna consulta más, dejaríamos acá. Más bien, gracias por su tiempo y por permitirme extender un poquito más la clase de lo habitual. Entonces, si no hubiesen más preguntas, dejaríamos acá la clase y nos veríamos el día miércoles. ¿Sí? Sí, Lice. Bueno, muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias Y a usted, Lice. muy buenas noches. Buenas noches, Lisa. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.